Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de viernes para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios, donde hoy nos vamos a detener en un versículo conocido por prácticamente todo creyente que lleve unos cuantos meses en el Señor, pero que quizá no sea entendido de la manera correcta, respetando y apelando siempre al contexto. Me refiero al versículo 6 del Evangelio de Mateo, capítulo 24, que así nos dice la palabra de Dios. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Jesús está advirtiendo a sus discípulos algo que ocurrirá sí o sí. De hecho, les dice que es necesario que esto acontezca. Les advierte de guerras y de rumores de guerras. Pero fíjate cómo les dice, oiréis de guerras. Y esto es muy significativo, porque al final la mayor parte del miedo entra por el oído. Y cuando constantemente estás escuchando noticias que solo infunden miedo, estás escuchando rumores de guerras, conversaciones que solo hablan del caos, eso va a producir el mismo estado que siente una persona que está en medio de una crisis. Te pongo un ejemplo y lo vamos a entender muchísimo mejor. Mira, en medio de la gran crisis económica del año 2008, fue una crisis a nivel global, pero aquí en España se sintió de una manera devastadora. Los medios de comunicación, ¿qué hacían? Bueno, pues lo que hacían constantemente era hablar de esto, era infundir constantemente una situación crítica. Y los entendidos dicen que ese miedo que se difundió a la población hizo que mucha gente cerraran sus negocios. Las estadísticas dicen que el oír constantemente sobre la crisis cerró más empresas que la propia crisis. Por eso Jesús aquí habla de guerras, de rumores de guerras. Todos sabemos que hay información que edifica, pero también hay información que nos intoxica. Pero qué bueno saber que nosotros contamos con el único y verdadero Dios que conoce todas las cosas y nos está preparando para un mundo donde estamos expuestos a un flujo constante de alertas. Jesús anunció que habrá guerras, y es cierto, las hay. Bueno, es que de hecho siempre las ha habido. Hay un estudio que dice que desde el año 3600 antes de Cristo hasta el día de hoy, estamos hablando más o menos de unos 5600 años, el mundo solo ha conocido 298 años de paz. Durante este periodo se dice que han habido más de 14.300 guerras y donde habrán fallecido más de 3.600 millones de personas. Qué tremendo, ¿no? Por eso podemos afirmar que las guerras no son una señal de que estamos viviendo en los últimos tiempos, porque guerras siempre ha habido. Bueno, y entonces, ¿qué está tratando de decir Jesús aquí? Pues justamente eso. El Señor está diciendo, sí, oiréis de guerras. Constantemente te recordarán las guerras que hay. Te infundirán miedo con supuestos rumores de guerras. Pero tranquilo, no te turbes, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Jesús nos está diciendo que las guerras no nos anuncian el fin de los tiempos. Recuerda que estamos en un contexto donde Jesús está haciendo un llamado a que no seamos engañados. Por tanto, el mensaje de Jesús es alertar de aquellos que aprovechan las guerras, aprovechan los rumores de guerras. ¿Para qué? Pues para manipular, para alarmar, sobre todo para confundir a la gente. Jesús dice, mirad que no os turbéis. Turbar significa agitarse por dentro, perder la calma, entrar en confusión. Una persona turbada es una persona que vive dominada por la ansiedad. Por eso Jesús trata que el creyente no permita que el caos exterior se convierta en un caos interior.
Hermano mío, el creyente tiene que estar en paz en todo momento de su vida. El propio apóstol Pablo, en la carta que le escribe a los romanos, en el capítulo 15 y en el versículo 33, denomina a Dios como el Dios de paz. Jesús mismo es el príncipe de paz, como dice Isaías capítulo 9, versículo 6. Por eso todo lo malo que sucede en este mundo, que lógicamente es consecuencia de la maldad del ser humano, no puede infundirnos miedo. Ni las guerras, ni los rumores de guerras pueden hacernos perder el control. No nos podemos turbar, no nos podemos llenar de miedo. Y no podemos tener miedo, mira, por dos motivos principales. Primero, porque no es el fin. Jesús dice que aunque haya guerras, que aunque nosotros estemos escuchando rumores de guerras, eso no significa que sea el fin. El fin no lo determina una guerra. El fin no lo puede determinar ningún presidente, ningún país, ni siquiera el ejército más poderoso que sea, que esté aquí en la tierra. Tiene la potestad, tiene la autoridad de darle fin a este mundo. No, Señor. El único que tiene poder para eso es el Señor. Por lo tanto, las guerras no es sinónimo del fin de los tiempos. Y segundo, nosotros no podemos tener miedo porque tenemos al príncipe de paz reinando en nuestros corazones. Y justamente es en esto donde yo quiero que pongamos todo el énfasis de la enseñanza de hoy. Jesús quiere que, a pesar de lo que está sucediendo fuera de nosotros, nuestro corazón esté gobernado por la paz. Él sabe que es inevitable que oigamos de guerras. Jesús sabe que es inevitable que no haya guerras en este mundo. Pero lo que sí se puede evitar, ¿sabes qué es? Que esas guerras gobiernen nuestro corazón. Esto no significa ignorar la realidad o minimizar el sufrimiento de la guerra, no. De esto no estamos hablando. Las guerras son de las peores cosas que ha creado la maldad, la ruindad del ser humano. Pero aún en medio de tanta maldad, podemos vivir confiados en Dios porque nuestra seguridad no está en la estabilidad de este mundo. Nuestra seguridad está en la fidelidad del Dios de los cielos. Nuestra paz no depende de lo que pase aquí abajo en la tierra, sino del Dios que gobierna arriba. Recuerda, por ejemplo, mira, este pasaje que está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, desde el versículo 22 en adelante, donde encontramos a los discípulos aterrorizados por completo, porque la barca se estaba llenando de agua debido a una tempestad de viento que se había levantado. Para ellos esta situación se había vuelto incontrolable, hasta el grado que pensaban que iban a perecer, que iban a morir. Sin embargo, ¿cómo está Jesús? A Jesús lo encontramos durmiendo en esa misma barca. Es decir, mientras unos pensaban que era el fin, Jesús tenía tanta paz que fue capaz de dormir. ¿Por qué? Porque él sabía algo que parecía que los discípulos habían olvidado en ese momento. Y es que mientras que Jesús esté en la barca no se va a hundir. Y lo mismo pasa con cada uno de nosotros, ¿verdad? Mientras Jesús esté en nuestro corazón, en nuestra barca, todo va a estar bien. El problema no son ni las guerras, el problema no son los rumores de guerras. El problema es quién gobierna en tu vida en medio de esas guerras. Siento comunicarte que las guerras seguirán existiendo, que los rumores de guerra seguirán existiendo, que los medios de comunicación te seguirán bombardeando información para robarte la paz. Por eso nuestro trabajo, nuestra labor, es no permitir que ese caos exterior nos turbe, porque no es el fin. El fin está en las manos de Dios. Solo Él conoce los tiempos. Pero lo mejor de todo es que el final está revelado aquí. Y te adelanto algo por si no lo sabías. Para los que creemos en Jesús, es el mejor final que una persona puede experimentar. Por eso, como dice una canción que me gusta muchísimo y que aquí en la iglesia que pastoreo en el sur de Fuerteventura ponemos todos los domingos cuando termina el culto, esa canción que dice: tranquilo porque con el Señor
todo va a estar bien. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias por guardarnos. Gracias por bendecirnos. Gracias porque a pesar del caos que parece reinar en este mundo, en nuestro interior reinas tú. Y te damos todo lugar, toda la autoridad en nuestra vida para que tú reines con tu paz. Porque tú eres el príncipe de paz, tú eres el Dios de paz. Ayúdanos a mantener la templanza, la tranquilidad en medio de todos estos tiempos tan confusos, porque es necesario que así se pongan las cosas, pero también sabemos que eso no es una señal del fin. Ayúdanos a mantenernos fieles a ti, Señor. Y gracias te damos, Señor, por este día. Bendícenos hoy y todo el fin de semana que tenemos por delante. A ti sea la gloria, a ti sea la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el lunes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Tenemos este fin de semana por delante la oportunidad de volver a congregarnos. Probablemente sea el primer culto del año. Digo probablemente porque en nuestro caso aquí en Fuerteventura sí. No sé si en otros lugares ya han tenido culto, pero aquí en Fuerteventura será el primer culto del año. Por eso te animo a que asistas, a que vayas, a que el primer culto no falte, sino que vayas a honrar, a alabar al Señor y a escuchar su bendita y poderosa palabra. Nos vemos el lunes, Dios mediante, para seguir compartiendo el mensaje del Evangelio. Dios te bendiga.